Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHB Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta del homicidio de Albertina Martínez, joven fotógrafa y asistente de iluminación de un canal de televisión que fue hallada muerta en su departamento el 20 de noviembre del 2019, en pleno estallido social. Analizaremos detalles de su muerte y la formalización del autor del crimen que dejó en descubierto la poca seguridad en los servicios de delivery y también el funcionamiento de la seguridad en los departamentos en Santiago. Así comienza Expedientes CHB Noticias. Para comenzar, revisaremos una nota emitida el 12 de febrero del 2020 por el equipo de Chilevisión Noticias, donde les contábamos el caso de Albertina Martínez, esta fotógrafa que fue hallada durante el estallido social asesinada al interior de su departamento en Santiago Centro. Un repartidor de quien fue víctima y que aparte le solicitó un pedido a través de una aplicación, finalmente fue quien ingresó al edificio y cometió el brutal homicidio. Esta grabación fue la pista clave desde el primer día del asesinato de la fotógrafa Albertina Martínez Burgos, ocurrido el 20 de noviembre del año pasado, en este edificio de Santiago Centro. Este sospechoso, un repartidor, fue la única persona que subió al departamento de la víctima, autorizado por la misma mujer a conserjería. Fíjese bien en los detalles, sube sin mochila a las 2:44 de la madrugada. El conserje hace un llamado y Albertina efectivamente permite el ingreso del imputado y no sabemos cuáles son las circunstancias que provocaron aquella decisión. ¿Les llamaba la atención esto de que la puerta no estuviera forzada? ¿Ahí también había como dudas para ustedes? Por supuesto, porque el sujeto, por las características que nos indicaron, no correspondía ni pertenecía a un círculo cercano a Albertina, ni como amigo. El mismo repartidor entra extremadamente nervioso al ascensor 1 hora y 15 minutos después de haber llegado al edificio y ahora lleva una mochila. Se seca el sudor de la frente y se arregla. Él era el principal sospechoso del homicidio, pero si bien había un rostro claro en las imágenes, en esos momentos no era posible asociarlo a una identidad. Ha sido súper difícil, ha sido una espera eterna por parte de familia y ahora, a pesar de que costó, por fin tenemos resultados. Finalmente, el trabajo investigativo del Departamento OS9 de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte pudo identificar al repartidor Jairo González Miranda, que fue detenido en la región de Rancagua, encontrando evidencia en ese lugar que lo vincularía al crimen, principalmente un notebook. Los artefactos de orden tecnológico, ¿cierto?, al ser utilizados van dejando una huella, es decir, hay una trazabilidad y obviamente la sagacidad de los equipos investigadores y nos llevaron, ¿no es cierto?, en este caso a una localidad de la sexta región, Coronel, en la cual este individuo fue detenido, ¿no es cierto?, utilizando a lo menos un nombre de pila diferente al que él tiene inscrito. Creemos que con esto se da un paso más de todos los que vienen en la lucha por la justicia de Albertina, así que en realidad esto era lo que estábamos buscando. El brutal homicidio quedó al descubierto el 21 de noviembre, cuando la hermana de la víctima entró a la fuerza al departamento al no poder contactar a Albertina Martínez desde el día anterior. El imputado, en tanto, comete un grave error. Él ingresa ese mismo día, media hora después de ocurrido el delito, a este domicilio en donde vivía su abuela materna. Ella habla por teléfono con la pareja del imputado en donde le señala que este había llegado con su slip, su vestimenta, pantalones y poleras con sangre. Formalizado por el delito de robo con homicidio, la Fiscalía Centro Norte solicitó la prisión preventiva para el presunto autor del crimen por la alta pena que arriesga el imputado, quien ya presentaba antecedentes penales, la que fue decretada por el tribunal con un plazo de investigación de 150 días. El motivo lo señaló el Ministerio Público, robo de especies de la víctima y que para llevarlo a cabo terminó con la vida de la víctima ocasionándole la muerte. Se aclara policialmente un caso dramático en donde incluso se especuló que la víctima podría haber sido objeto de alguna venganza por participar activamente de las manifestaciones tras el estallido social. Sin embargo, con la detención de Jairo González, todo eso quedó descartado. Descarté automáticamente esa hipótesis de lo político. Albertina, si bien es cierto, asistió a marcha, pero fue una o dos veces máximo y a plasmar la marcha, pero de una manera más artística.
Con esta noticia llega un poco de tranquilidad a la familia de Albertina Martínez, una sensación que de a poco comienza a hacerse justicia en el caso de la fotógrafa apuñalada y asesinada en noviembre pasado. El asesinato de la fotógrafa Albertina Martínez puso en duda el nivel de seguridad en los servicios de delivery. Es por ello que algunas comunas ya han tomado medidas para evitar posibles delitos. Es cómodo, práctico y sencillo. El servicio de delivery es uno de los métodos más utilizados para comprar no solo alimentos, sino que todo tipo de productos, sistema que últimamente ha sido cuestionado. Ocurrió en noviembre. Este hombre llegó al domicilio de Albertina Martínez para hacer una entrega. Subió al departamento, entró sin forzar ninguna puerta y así cometió el macabro crimen. Situaciones que ponen en evidencia algunos problemas de seguridad al usar este tipo de aplicaciones. Hemos tenido reunión con las empresas de reparto pidiéndoles que aumenten los niveles de seguridad. Estamos trabajando algunas cosas con ellos y también hemos llevado a cabo distintas recomendaciones también a la comunidad general, porque hemos tenido muchos casos también de motos de delivery que en la vía pública cometen delitos. Así, algunas comunas ya han tomado medidas. Hace unos meses la Municipalidad de Las Condes recomendó prohibir a los repartidores de delivery subir a los departamentos, con el fin de evitar delitos. Para ello, el trabajo de los conserjes ha sido esencial. La figura del conserje es conocedora y portadora de los secretos y de la vida de un edificio. Entonces es muy importante y altamente recomendable que esta persona a la cual le estamos encomendando la seguridad de un grupo de departamentos o de un conjunto habitacional tenga por lo menos un proceso de capacitación formal. Los repartidores de comida solamente aquí. De aquí para arriba no pasan. Entonces la gente se concientiza, se registra. La persona que está aquí detrás del mostrador llama al departamento y él debe autorizar el ingreso. De resto, no hay ingreso. De esta forma se implementó un nuevo mecanismo. Los repartidores les solicitan identificarse con su nombre y su RUT. Posterior a ello, son los residentes quienes deben ir por su cuenta a retirar sus pedidos. En parte es práctico para ellos. Nosotros no tenemos problema de dejarlo donde ellos consideren. Mientras sea la seguridad de ellos, no tenemos ningún problema. Sí, de todas maneras, antes que suban a los pisos, de todas maneras, mejor que esperen acá abajo. Me parece súper buena idea porque obviamente es más riesgoso cuando ya se entra a los departamentos, sí, puede pasar algo. Medidas que se hacen esenciales en una época donde cada vez es más común este tipo de servicios. Recomendaciones que quizás se debieran tomar para no volver a lamentar que el delivery venga acompañado de una tragedia. Bueno, y para ahondar más sobre este caso que conmocionó al país, vamos a tomar contacto con el abogado Gabriel Rosas. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muchas gracias por esta entrevista. Gabriel, vamos a preguntarle en primer lugar cómo podemos explicar desde el punto de vista jurídico el cómo se origina el homicidio de Albertina Martínez y también desde otra perspectiva quizás podemos hablar de alguna falencia en la seguridad, pero desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se origina, cómo se puede configurar todo lo que ocurrió para que finalmente desencadenaran el homicidio de Albertina? Bueno, desde la perspectiva de la investigación se pudo claramente establecer que el imputado, actualmente acusado y sentenciado ya, concurre hasta el departamento de Albertina con la intención de robar. Y dada la resistencia que tuvo en esa ocasión Albertina, la poca resistencia en consideración precisamente a la envergadura física del atacante en comparación con la de Albertina, lo que hace finalmente el ofensor es quitarle la vida mediante diversos golpes y otros mecanismos que utilizó para quitarle la vida y con eso cometer el homicidio. Y es por eso que de cierta manera, después de todo este tiempo de investigación, el tribunal, tanto oral en lo penal como la Corte de Apelaciones, cuando conoce de estos asuntos en cuanto a un recurso de nulidad que se interpuso por la defensa, no pudo no llegar a otra conclusión que se trataba de un robo con homicidio y que, de cierta manera, la intención de cometerlo fue desde el primer momento en que el acusado ingresa al edificio de Albertina.
Gabriel, en este caso causó curiosidad, por ejemplo, que la víctima no haya sido asistida por sus vecinos. Era muy tarde a esa hora, evidentemente, en la madrugada, pero por lo mismo, pensando en el horario, por ejemplo, ¿se puede hablar de una planificación en este caso? ¿Podría configurarse así o finalmente el relato de la investigación dice otra cosa? No, yo he llegado a la convicción después de todo el proceso de que la intención fue robar, y al momento de encontrarse en la situación y ver los objetos de valor y ver que la víctima se encontraba en su departamento, él directamente decide quitarle la vida. Y claro, respecto de los vecinos, señalar que es llamativo que no participen habiendo señalado en el expediente claramente que escucharon gritos y que gritos de ayuda. Pero la verdad es que generalmente los testigos no son muy ávidos de dar declaraciones ni tampoco intervenir, salvo que fuera una situación muy especial. Pero por regla general, los testigos no aportan mucho en cuanto a poder participar o detener una agresión. ¿Podemos hablar acá que los servicios de seguridad del edificio o la misma conserjería no funcionaron? ¿Falló algo desde ese punto de vista? A ver, yo creo que determinar la responsabilidad en cuanto a la seguridad, más que achacar responsabilidades, yo lo que llamaría un poco a entender cómo se realizan los mecanismos, protocolos de seguridad en los establecimientos privados de edificios de departamentos. Y en eso, la rigurosidad yo creo que aquí fue lo que quizás se hubiese evitado. Si uno analiza toda la investigación, uno puede darse cuenta que, por ejemplo, el individuo ingresa al edificio, pero no se registra, no deja su nombre, no deja su... ¿Gabriel? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí. Desde esa perspectiva, entonces, claro, hay que mejorar la seguridad, se cometieron errores, sí, se cometieron errores, pero también debemos dar cierto acierto al respecto, porque las cámaras, ustedes seguramente ya las han revisado y han visto las imágenes, nos permitieron también determinar muchos factores como la hora en que ingresa, la hora en que sale del departamento después de haber cometido el robo con homicidio, y en consecuencia, claro, existen ciertas falencias que quizás... podrían mejorarse, pero yo no achacaría 100% a la culpa a seguridad, sino que a un protocolo que quizás podría mejorarse. La muerte de Albertina Gabriel ocurre en pleno estallido social y, aparte de las cosas que le robaron en su departamento, sus especies personales, también habían fotografías. ¿Qué tipo de material tenía esta fotografía? ¿Era algo que buscaba el delincuente? ¿Fue algo relevante dentro de la investigación este material fotográfico? Mira, qué bueno esa pregunta, porque desde un comienzo se especuló mucho respecto de que si se trataba o no de algún delito asociado a todo el estallido social. La verdad es que desde la perspectiva de la familia, de los amigos, las declaraciones de ellos, se pudo dilucidar prontamente que Albertina no estaba sacando fotografías con objeto de... obtener alguna evidencia o algo por el estilo que pudiese involucrar a personas determinadas, sino que ella más que nada asistía a algunas marchas, sacaba algunas fotografías, pero eran para mantenerla a ella como su álbum particular. Y desde esa perspectiva también lo que hace aquí el acusado es derechamente robar, porque se trataban de, digamos, cámaras fotográficas, computadores de alta gama, porque eran profesionales y de cierta manera tienen un valor superior a los que nosotros conocemos. Y más que nada él fue a buscar eso. Esa es la conclusión que uno puede llegar con la investigación. Las fotografías que ella sacaba eran personales y sobre todo porque también quedó de manifiesto en la investigación que ella le tenía cierto... respeto a las movilizaciones, o sea, no es que ella era partícipe, no, ella tenía cierto recelo respecto de las movilizaciones en la práctica.
Gabriel, en este caso, el imputado después de cometer el delito se cambia de ropa, que puede quizás ser algo para evitar quizás levantar sospechas, pero utiliza la misma mochila de la víctima. Desde el punto de vista de la investigación, ¿qué significó esto? ¿Qué simbolizó, por ejemplo, estos antecedentes? O sea, de hecho, son antecedentes sumamente importantes en el momento de determinar el robo, ¿ya? Desde varias perspectivas. Primero, porque al cambiarse de ropa, el sujeto no solamente cambia su aspecto, sino que también oculta toda rasgo o alguna evidencia que pueda haber quedado en su ropa y que evidentemente podría haber sido después utilizada para la investigación. Es muy importante que hayamos obtenido evidencia de que se fue con la mochila de Albertina. Pudimos comprobar a través de las imágenes que Albertina ingresa con una mochila a su departamento, que es la misma mochila con la que sale el imputado. Y posteriormente también pudimos probar de que la chaqueta que él ocupaba precisamente incluso llevaba un símbolo o un logo del canal de televisión en el que ella trabajaba. Eso también ayudó de buena manera para poder concretar que en definitiva todo lo que había realizado el imputado dentro del departamento fue precisamente con la intención de robar. Lo vimos en la nota, Gabriel. Aquí la primera comunicación entre el victimario y la víctima fue a través de una aplicación de delivery, una aplicación de reparto. ¿Crees tú que este caso, el asesinato de Albertina Martínez, dejó en descubierto la poca seguridad que hay en estos servicios de delivery? O sea, yo creo que el tema de la seguridad, vuelvo a repetir, es un tema que tienen que establecerse protocolos en todas las instancias. Una de las instancias precisamente es el tema de los delivery. Cada vez más hemos conocido de delitos que se asocian a este sistema y por lo tanto tenemos que de alguna manera buscar seguridad en él. Ahora, desde la perspectiva ya un poco más profesional y desde la visión mía después de haber revisado este caso, creo yo, y aquí voy a ir un poco más allá de la propia tesis que sostuvimos en el juicio, es que yo creo que aquí el imputado utilizaba estos tipos de aplicaciones como su modo operandi. Es decir, él lograba a través de estas aplicaciones tener un grado de confianza con la víctima, poder observar lo que esa víctima posee en bienes y luego con eso poder realizar el robo. Gabriel, en este caso... que les estoy contando, la verdad... Sí, dígame. No, en este caso te quería consultar, ¿se pueden tomar acciones, por ejemplo, desde el gobierno, desde las instituciones, para poder quizás dotar de mayor seguridad o de mayor resguardo a los clientes o a las personas que usen estas aplicaciones? Porque finalmente es ahí a través donde esta persona utiliza lo que tú dices, el método de él para poder captar a su víctima es a través de esta aplicación. Quizás, o sea, de todas maneras, todo lo que es seguridad le compete de alguna manera al gobierno, eso no cabe duda. Sin embargo, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo bastante minucioso entre las empresas de aplicaciones, las mismas personas que realizan el delivery, ver de qué manera podemos generar un registro, que se ha ido comentando también esto, los registros de los delivery, y de alguna manera también comprender que es una forma de trabajo que a la larga llegó para quedarse y tiene que en algún momento entrar a regularse, no solo desde la perspectiva de la seguridad, sino que también desde los derechos laborales, creo yo. Gabriel, lo último, Albertina vivía sola en Santiago, pero su familia siempre estuvo presente en esta investigación. ¿Qué exigen ellos hoy en día? A ver, la verdad es que la familia sufrió un impacto muy fuerte. Ellos actualmente con el fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de nulidad, finalmente pueden dar por cerrado todo el capítulo y comenzar a cerrar un poco la pena y la tristeza que generó la pérdida tan brutal de un familiar. Desde esa perspectiva, ellos ya quieren de alguna manera empezar a cerrar el tema. Terminamos
de todas maneras con una sentencia favorable, que era lo que ellos esperaban también, y con una sentencia la más alta que se puede obtener en nuestro sistema jurídico, y en consecuencia con eso ellos ya lograron su objetivo, y como profesional también debo señalarte que logré el objetivo que ellos me habían planteado desde el principio. Muchas gracias. Por lo tanto, obtener más no es necesario. Gabriel, bueno, muchas gracias evidentemente por esto que tú nos comentas, la resolución finalmente exitosa de esta investigación. Te queríamos agradecer por haber conversado con nosotros acá en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ustedes y bueno, disponible para cualquier otra oportunidad. Ahora vamos a una pausa y luego seguimos con más expedientes CHB Noticias. Volvemos con más expedientes CHB Noticias, donde estamos revisando detalles de la muerte de la fotógrafa Albertina Martínez, joven que fue hallada sin vida en su departamento en Santiago Centro. Ahora revisaremos una nota emitida el 7 de diciembre del 2021, donde les contábamos de la sentencia que pidió la Fiscalía Centro Norte al único imputado por el delito de muerte de esta joven fotógrafa. Tras 3 años de investigación, el fiscal a cargo presentó la acusación del caso. Faltan 15 minutos para las 3 de la mañana y este hombre sube en dirección al piso de Albertina. Arregla su cabello frente al espejo. Otros gestos parecen indicar que está preocupado de su aspecto o nervioso. Tal vez incluso puede ir bajo el efecto de alguna droga o medicamento. Acomoda su ropa y accesorios como el banano en su cintura. Había dicho en conserjería que ella lo esperaba. En menos de un minuto llega al piso 12. Una hora y 15 minutos más tarde se le ve bajar en este mismo ascensor. Los mismos gestos, distinta ropa. La mochila de Albertina, se sabría más tarde, iba cargada con sus propias cosas. Incluso lleva puestos sus audífonos blancos. ¿Qué pasó durante esa hora en el departamento 1213 de la calle Santa Elena, en el centro de Santiago? Se afecta una vida en forma alevosa, se actúa sobre seguro. A esa hora de la madrugada, una mujer sola, y se aprovecha de la debilidad de aquella. ¿Por qué Albertina lo recibe? ¿Se conocían? ¿Se habían visto? Esa es una pregunta que no se ha logrado acreditar en la investigación, si tenían ese conocimiento previo o no. Albertina Martínez Burgos tenía 33 años y era aficionada a la fotografía. Tenía una relación sentimental desde hacía varios años y un trabajo estable en un canal de televisión. Ese 19 de noviembre, las cámaras de vigilancia de su edificio registran su llegada en bicicleta, justo a las 10 de la noche. Al día siguiente la encuentran muerta al interior de su departamento. Ella recibe golpes en la cabeza, en distintas partes de su cuerpo, es sofocada, ¿cierto?, con este paño en su boca y además estrangulada por un cable eléctrico que fue encontrado en el sitio del suceso en su cuerpo. La única persona que había ingresado a su departamento es este hombre. De acuerdo a los antecedentes y los peritajes que hay, es de que la muerte de ella ocurrió a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, que es el horario en el que ella se abandonó del edificio. Aunque el conserje de esa noche lo dejó pasar, nunca existió registro de su identidad. Se comienza a levantar información de los alrededores de la manzana, en definitiva, del lugar donde estaba ubicado y emplazado este edificio. Surge entonces un elemento clave. Esta persona no llega solo. Esta persona era acompañada por otro sujeto que había permanecido cercano casi en la esquina del inmueble, y es ahí donde se comienza a analizar y se detecta que había sido efectuado un control por parte de carabineros de ese sujeto. O sea, ya teníamos al pasajero o acompañante de este motorista que había ingresado, lo tenemos identificado.
La identidad del acompañante permite acotar la búsqueda hasta dar con la identidad de este hombre. Jairo González Miranda fue detenido en febrero de 2020, casi 3 meses después del homicidio. Desde entonces se ha mantenido en prisión preventiva. Estaba en una casa cerca de Santa Cruz y en el momento en que se realiza la detención por funcionarios de los S9, él está jugando fútbol en una cancha del sector. La Fiscalía Centro Norte está pidiendo presidio perpetuo porque considera que el robo con homicidio tiene 2 agravantes. Este tipo actuó sobre seguro en el lugar en donde se realizó y además se aprovechó de la indefensión de la víctima, de su sexo y de la fuerza superior que él tenía sobre ella el día en que ocurrieron los hechos. Y esto lo basamos fundamentalmente en la forma en que se encontró el cadáver, en cuanto a la violencia empleada. ¿Qué motivación tenía para matarla? Parece que tenía conocimiento de que ella era propietaria de ese tipo de bienes de alto costo, sobre todo la cámara fotográfica que le he señalado. ¿Por qué sabía que ella tenía esas pertenencias? ¿Por qué estaba el imputado en su departamento a las 3 de la mañana? Probablemente estas y otras interrogantes se aclaren en el juicio oral, cuya audiencia de preparación se iniciará en menos de 2 semanas. El 25 de abril del 2022 se realizó el juicio por el asesinato de Albertina Martínez, esta joven fotógrafa y asistente de iluminación de un canal de televisión que murió asesinada en su departamento en el centro de Santiago. En aquella oportunidad, su homicida confesó y dio su testimonio con el que buscaba recalificar el delito y no enfrentar una cadena perpetua. Albertina Martínez tenía 38 años, era asistente de iluminación en un canal de televisión. Además, era reconocida por sus compañeros por su amor a la fotografía. Estos son los últimos registros de Albertina con vida. Horas más tarde, en la madrugada del 20 de noviembre del año 2020, en su propio departamento, fue asesinada. Se mira al espejo como buscando mejorar su apariencia. Es Jairo González, en esos días de 19 años de edad, y este es el momento en el que está a punto de entrar al departamento de Albertina. Estos registros y su nombre en el libro de conserjería fueron claves para dar con su paradero. Jairo González se había ido a Santa Cruz, lugar donde fue detenido por carabineros casi 2 meses después de haberle dado muerte a Albertina. Hoy, a 521 días de aquella noche, reveló su versión de lo ocurrido ante la justicia. ¿Va a guardar silencio o va a declarar? Yo voy a declarar. Fueron más de 2 horas de audiencia donde fue interrogado. Lo que escuchará a continuación es solo su versión de los hechos. Jairo González asegura haberla conocido a través de Grindr, aplicación donde también vendía drogas, de las que supuestamente proveía a Albertina. La noche del asesinato habría sido la segunda vez que se vieron. Estábamos compartiendo con Albertina en el sillón, sentados los dos, estábamos hablando. Y ella se me acercaba como con otras intenciones, no unas intenciones malas, sí, pero se me acercaba con otras intenciones y yo en el momento estaba drogado, me sentía igual como atrapado. Dice que segundos después de ese momento, la situación empieza a salirse de control. Y ella se enfadó, se enojó, me dijo que era fome, que la iba a verla y me iba a ir al tiro, que era mentiroso, que nadie me estaba esperando abajo. Y reaccionó mal, ella me tiró un vaso de cerveza encima del cuerpo. Y yo lo admito, yo reaccioné mal, pero estoy arrepentido de haber reaccionado así, la empujé. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público muestran, además de los golpes que recibió Albertina, de cómo fue amarrada y amordazada por Jairo. Esta fue su respuesta. Le hice un nudo alrededor de la boca para que ella no pudiera alertar a los vecinos y así los vecinos no me hubieran hecho nada cuando yo saliera, porque yo estaba nervioso, estaba asustado. Ya eran las 4 de la mañana y después de haber golpeado a Albertina, Jairo se cambió de ropa con prendas que encontró en la pieza y usando una mochila de la fotógrafa, salió del lugar, tomando el mismo ascensor que usó para subir. Hasta ese minuto, dice que la dejó con vida. Pese al testimonio del hoy formalizado, la Fiscalía no da un paso atrás y mantiene su petición de condena. Solicitamos que el imputado sea condenado
a la pena de presidio perpetuo calificado. Eso porque el delito que se le imputa es robo con homicidio y de ser encontrado culpable arriesgaría hasta 40 años de prisión. La defensa, en cambio, busca que los tribunales recalifiquen el delito y, por ende, la condena. El propósito de mi representado de haber ido a ese lugar no era matar a nadie, eso es el resultado de una interacción. Y posteriormente a eso hay un hurto de algunas especies con una finalidad que es cambiar su apariencia física para poder bajar. Es decir, según la defensa, Jairo González habría cometido un homicidio simple y posterior hurto, lo que significaría una condena de 10 años y un día de presidio más 60 días por haberse llevado algunas especies, apuntando a casi 30 años menos de lo que pide el Ministerio Público. Esta es apenas la primera audiencia de presentación de alegatos. Durante esta semana se incorporarán más pruebas y el testimonio de vecinos y familiares de Albertina. Juicio largo, pero con el homicida ya confeso, queda solo por ver cuántos años pasará tras las rejas. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más expedientes CHB Noticias. Estamos de vuelta con más expedientes CHB Noticias, donde estamos revisando detalles del crimen de la joven fotógrafa Albertina Martínez, quien murió asesinada en su departamento en Santiago Centro en noviembre del 2019 en pleno estallido social. El único imputado por su homicidio trabajaba como repartidor y terminó condenado a cadena perpetua. El condenado desempeñaba servicios para una aplicación y fue declarado culpable del delito de robo con homicidio en un caso que conmocionó a todo el país. Que se condena a Jairo Adonis González Miranda, ya individualizado, a la pena de presidio perpetuo calificado del delito de robo con homicidio en grado de desarrollo consumado, en perjuicio de Albertina Martínez Burgos. Así terminó un largo juicio con cadena perpetua para el asesino de la fotógrafa Albertina Martínez. Estos son los últimos registros de la joven con vida. Horas más tarde, en la madrugada del 20 de noviembre de 2019, en su propio departamento fue asesinada por Jairo González. Este es el momento en el que está a punto de entrar al domicilio de la víctima. Estábamos compartiendo con Albertina en el sillón, sentados los dos, estábamos hablando. Y ella se me acercaba como con otras intenciones, no unas intenciones malas, sí, pero se me acercaba con otras intenciones y yo en el momento estaba drogado, me sentía igual como atrapado. El imputado declaró en el juicio su versión de los hechos. Estos registros y su nombre en el libro de conserjería fueron claves para dar con su paradero. Jairo González había ido a Santa Cruz, lugar donde fue detenido por carabineros a casi 2 meses del crimen. Jairo. Y ella se enfadó, se enojó, me dijo que era fome, que la iba a verla y me iba a ir al tiro, que era mentiroso, que nadie me estaba esperando abajo. Y reaccionó mal, ella me tiró un vaso de cerveza encima del cuerpo. Y yo lo admito, yo reaccioné mal, pero estoy arrepentido de haber reaccionado así, la empujé. La investigación estableció que el condenado, estando en el departamento y para apropiarse de diversas especies, golpeó a la víctima, inmovilizándola con un cable de corriente eléctrica, atando sus pies, manos y cuello. Luego, la asfixió. Se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, con diversas pruebas, la participación y la existencia de este delito, uno de los más graves dentro del ordenamiento jurídico penal. Nos deja bastante conforme con la resolución del tribunal. Una de las pruebas claves de la condena fue este video. En las imágenes se ve al imputado con otra ropa, usando una mochila de la fotógrafa. Salió del lugar tomando el mismo ascensor que usó para subir. Finalmente fue condenado por el delito de robo con homicidio, decisión del tribunal que entrega tranquilidad a la familia de Albertina. Una de las cosas que deja más tranquila a la familia es que se logra dar justicia a un hecho tan doloroso. Yo creo que a partir de ahora ellos cierran un ciclo, se da la tranquilidad de la tarea cumplida. Antes de abandonar el departamento, el acusado se apoderó de una mochila con una cámara fotográfica, cámara de filmación, una casaca, celular, audífonos y documentos personales de la víctima. Otro agravante que, sumado a las pruebas de video y pericias de carabineros, lograron una condena de cadena perpetua para el asesino de la fotógrafa Albertina Martínez. Y para seguir conociendo detalles de este caso, vamos a tomar contacto con la teniente Javiera García del departamento OS9 de Carabineros. ¿Cómo está, teniente? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Muchas gracias, muy bien. Teniente, bueno, le queremos preguntar en primer caso,
Podemos hablar de que es común que un caso como el de Albertina ocurra en nuestro país, donde el imputado pasa a un departamento sin ninguna fiscalización. ¿Es algo que pasa habitualmente? ¿Se conocen otros casos donde por una negligencia quizás en la seguridad del mismo edificio vayan finalmente a ocurrir situaciones de este tipo? Las características de este caso es un caso muy poco común. Acá hay varios puntos que fueron investigados y uno de estos es que la persona se habría registrado o conocía de alguna forma tanto el lugar como los accesos. Y esto facilitó la ocurrencia del delito. Lamentablemente acá los horarios en los cuales ocurre, que ya es un horario casi de madrugada, de una otra forma facilitó el ingreso sin mayor control. Se decía en este caso que la joven compraba drogas al imputado. ¿Qué tan recurrente es que, por ejemplo, en una transacción de este tipo se haga un homicidio, se concrete un homicidio en medio de una transacción de drogas? ¿Es algo habitual? ¿Suele ocurrir? En cuanto a que en este caso este habría sido el móvil, fue una de las hipótesis investigativas. Acá lo importante es que se condena a este sujeto por un robo con homicidio. Cuando hablamos específicamente a lo que usted me consulta frente a la compra a través de aplicación de distintos productos, y en uno de estos podría ser, que está bastante al margen de la ley, la compra de algún tipo de droga o similar, no hemos tenido casos con estas características posterior a lo que investigamos el año 2019. Teniente, en este caso hubieron varias situaciones que se comentaron, se hablaban de unas fotos, por ejemplo, que habría captado esta víctima, esta fotógrafa, y que eso quizás podría haber configurado alguna tesis de algún encargo, de algún sicariato. En este caso, ¿se podría configurar una línea de investigación de ese tipo o finalmente esto ya fue descartado? Fue totalmente descartado. Cuando ocurre este homicidio, hubo varias hipótesis que se levantaron por parte de los mismos usuarios de distintas redes sociales. Y esto, de una otra forma, responde al momento histórico y social que se estaba viviendo. Al momento de desarrollar las investigaciones y bajo la evidencia científica, y aquella que es irrefutable, se logra levantar la dinámica delictual, o sea, cómo actuó este sujeto. Este sujeto llega en un vehículo acompañado en una motocicleta, trabajaba en una aplicación, ingresa hasta el departamento de la víctima y aquí en este lugar le roba especies, le da muerte, y posteriormente se va. Y esto queda registrado, los ingresos como la salida, en las cámaras de seguridad del mismo ascensor del edificio. Teniente, en este caso, ¿podemos hablar de una planificación en este crimen? Porque vemos que esta persona llegó finalmente con cierta idea, después hay un tema de cambiarse la ropa, ocupa una mochila, se va con ciertas cosas. ¿Se puede hablar de algo planificado o quizás, como en el mismo relato, en este caso del imputado en su proceso judicial, dijo que fue algo accidental o finalmente se puede hablar de una planificación? Nosotros hablamos de que existe de una otra forma una planificación que responde al perfil del sujeto, una planificación un tanto desorganizada, de forma bastante preliminar. Podríamos indicar que no existe una organización previa o bastante exhaustiva al delito, pero sí las intenciones con las cuales él llega al lugar aún no pueden señalarse de forma tajante. Existe un cambio de vestuario, existe claridad en los tránsitos que él realiza porque conoce el edificio, conoce el lugar donde está el departamento y posterior a el interior donde ocurre el sitio del suceso, donde ocurre el homicidio, el trabajo pericial logra establecer la dinámica y por lo mismo el sujeto fue condenado. Teniente, acá vemos que hay un servicio, una aplicación que finalmente es el medio de contacto entre estas dos personas. ¿De qué manera creen ustedes que ustedes, carabineros, por ejemplo, las autoridades, pueden empezar a tener un mayor control de lo que sucede en estas transacciones a través de estas aplicaciones? ¿Cómo ustedes también lo están fiscalizando o monitoreando? Bueno, actualmente se están levantando varios tipos de
patrullaje a los distintos usuarios o quienes prestan servicios a través de aplicaciones, principalmente fiscalizaciones de tránsito, donde se solicitan los documentos y que estos mantengan las licencias adecuadas para el transporte. No obstante, se está realizando trabajos en conjunto con las distintas aplicaciones debido a que se ha detectado, gracias al trabajo investigativo, como también al trabajo preventivo que ha realizado Carabineros, que existe un arriendo de cuentas por parte de usuarios que no tienen los antecedentes para poder trabajar en estas aplicaciones, adquiriendo la aplicación un tercero quien la subarrienda. Y en base a eso se han realizado distintos trabajos de índole más preventivo como también investigativo, porque hemos tenido casos donde usuarios han detectado que quienes les llegan a entregar el producto no es quien figura en la aplicación, y ante eso se han desarrollado distintos trabajos. Teniente, en este caso, ¿qué tan importante es la declaración de testigos y vecinos, por ejemplo, cuando hay situaciones de este tipo? En este caso, el crimen ocurre durante la madrugada, en una hora que evidentemente hay muy poco flujo o movimiento en los edificios. ¿Faltó quizás en este caso que algún vecino pudiera haber dado algún antecedente más relevante quizás? Mire, al momento de trabajar el lugar, sí hubo declaraciones de testigos indicando que escucharon ruidos, escucharon ciertas situaciones que no eran comunes por el horario. Y aquí es súper importante destacar que cuando un testigo llega a no necesariamente presenciar una acción, sino que también a escuchar o simplemente ser de una otra forma vecino y detectar que está existiendo o se está desarrollando alguna situación anormal por el horario, por conocer también al vecino donde estaría saliendo este ruido, fue acá primordial, porque esos relatos existen. Teniente, imaginamos que en este caso y a lo largo del curso de la investigación para ustedes también fue más que clave y muy relevante este video de la cámara del ascensor, ¿verdad? Efectivamente, la cámara del ascensor es importante porque indica, por un lado, los horarios, las características morfológicas del sujeto, sumado a esto los cambios de vestuario, cómo fueron, de una otra forma, el perfil también. Porque no olvidemos que él, al momento de que está al interior del ascensor, también se ve su reflejo, arregla de una otra forma su mismo vestuario, y eso ya da ciertas características y así también se logra identificar. No olvidemos que entre ocurrido el homicidio y la detención pasan menos de 2 meses. Teniente, lo otro que también supimos que finalmente esta persona es detenida en otra región, en Rancagua en este caso. También aquí hablamos de que esta persona ya sabía que la estaban buscando. El perfil de él, usted también lo describió como alguien desorganizado, pero que así todo tuvo esta planificación para irse con la mochila, cambiarse de ropa. En ese caso, ¿qué tan complejo fue para ustedes poder finalmente dar con esta persona y que estaba incluso ya en otra región? La persona fue identificada a un corto tiempo de ocurrido el homicidio, y esto principalmente por el análisis de cámaras como también evidencia biológica. Él, de una otra forma, tenía claridad con la responsabilidad del homicidio que había, el robo con homicidio, del cual era autor, y ante esto empieza de inmediato a huir. Y ante esto, a pesar que se cierra de una otra forma su red de apoyo o los lugares que él más frecuentaba, sale de la región metropolitana, es ubicado allá y posteriormente se logra su detención. Perfecto, muchas gracias, Teniente Javiera García del Departamento OS9 de Carabineros, muy amable por conversar con nosotros. Gracias a usted. Hasta luego. De esta forma entonces terminamos este capítulo de Expedientes CHB Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos por supuesto en nuestras redes sociales en CHB Noticias, en chbnoticias.cl y también a través de pluto.tv. Hasta la próxima.